mi implicación en el asunto en general de los derechos sexuales, mi relación con el tema de la homosexualidad en concreto, brota de dos experiencias. Una, en realidad, que cuando yo me ordené, bueno, nunca me he ordenado, cuando comencé a ser sacerdote, me mandaron a estudiar y fui a estudiar Biblia. Entonces yo estudié Biblia y durante algún tiempo enseñé algo de Biblia, hasta que consideraron que no era bueno que yo siguiera enseñando, y entonces dejé de enseñar. Pero esa, a mí me parece, no sé, a lo mejor aquí opinan distinto, me parece que esa especialidad, la especialidad de Biblia, don Sergio Méndez Arceo, un obispo ya fallecido hace mucho tiempo, pero que marcó mucho la iglesia mexicana, decía que había dos disciplinas eclesiásticas que hacían a las personas más libres. Una era el estudio de la Biblia y otro el estudio de la historia de la iglesia. Y él decía, por una sencilla razón, porque como miras lo que ocurrió en el pasado, te das cuenta que es mentira lo que muchos sostienen en la iglesia, de que las cosas son siempre porque así fueron eternamente. Dice, como miras eso, te das cuenta de que las cosas pueden cambiar, y de hecho cambian, lo quieras o no, y el proceso de adaptación a esos cambios hace una persona mucho más libre. Entonces, por una parte, el acompañamiento bíblico que yo hacía en muchos lugares cuando todavía ejercitaba la cátedra, me hizo acercarme a muchos grupos que en el estudio de la Biblia encontraron razones para comenzar a cambiar sus vidas, a mirar la realidad desde otra perspectiva. Pero además la vida me concedió a mí ser párroco de un pueblo que se llama Tzemul, que estaba al lado de otro pueblo que se llama Concal, y allí en Concal se puso el primer albergue para personas con VIH-Sida que hay en Yucatán. Hay varios ahora, pero ese fue uno de los primeros. Y el padre que atendía Concal, pues no le gustaba atender enfermos de SIDA. Bueno, cuando comenzó el albergue todavía había mucho desconocimiento de la enfermedad, mucho prejuicio. Bueno, el caso es que él no quería ir a verlos. Y entonces, ese albergue, que en ese tiempo era solamente un lugar para bien morir, porque no había todo este progreso en la medicación, pues se quedaba sin gente que acompañara a los enfermos. Entonces yo estaba en la parroquia de al lado, me iban a buscar a mí, y entonces ya me quedé, digamos así, colaborando con los laicos y laicas que llevaban adelante este trabajo de atención de las personas con VIH, y eso me hizo involucrarme mucho con los enfermos y enfermos. Allá en esa época particularmente enfermos eran casi todos varones homosexuales, y entonces pues el acompañamiento implicaba pues conversar con ellos, saber de su vida, que lloraran conmigo y yo con ellos. Entonces me fue metiendo, digamos así, en un mundo al que yo no me había asomado más que por alguna rendijita, y eso me hizo implicarme, digamos así. De manera que hay, digamos, son experiencias de mi vida las que me han llevado, digamos, a meterme un poco en estos discursos que no son de mi especialidad, ¿verdad? Aquí, digamos, yo me apeno un poco de estar con este tipo de especialistas, porque yo soy muy pedestre, es decir, soy de a pie. En este terreno de la sexualidad y todo, he aprendido las cosas un poco en el camino, ¿no? Entonces, por eso yo quisiera entonces, porque como todavía tengo atención de iglesia el fin de semana, y la gente escucha que la Suprema Corte dijo lo que dijo, y se les para el pelo, y vienen con el padre a preguntarme ¿qué es eso? Que si el mundo ya se va a condenar porque estamos llegando a los límites del permisivismo, etc. Pues me toca sentarme a conversar con las personas e ir poniéndome en su lugar y escuchando lo que dicen y compartirles lo que yo pienso a propósito de eso. Y por eso, yo pensaba, a propósito del tema que estamos tratando, decir dos cosas ya desde el principio. Para mí, una de las preocupaciones fundamentales en el asunto de los matrimonios es las preguntas y la inquietud que esto suscita en las personas con las que trato. Entonces, como muchas veces veo reflejado también mis mismos prejuicios, que me dio mucho trabajo deshacer y
Como dice una compañera que trabaja en el equipo de derechos humanos, me dice, cuando oigo que hablas, a veces escucho cómo se desatornilla en tu cerebro, me dice, cómo se van deshaciendo cosas que te parecían que funcionaban siempre y ahora ya no funcionan más. Entonces, quiero compartir con la gente la manera como me destrabé de algunos de los prejuicios fundamentales que me hacían opinar de una manera determinada sobre la sexualidad, distinta de la que opino ahora. Entonces, yo pienso que un montón de gente dentro de la iglesia tiene esta oposición muy radical con respecto a los matrimonios entre personas del mismo sexo. No, bueno, ahora ya la discusión parece ser el asunto del matrimonio. Conforme se va quedando sin argumentos, se van agarrando de lo que les queda, y lo que les queda es la palabra, ¿no? Parece que ahorita el debate es por la palabra. Ya están casi dispuestos a decir, bueno, en realidad todo lo que dicen lo podría yo aceptar, solo si no se llamara de la misma manera, ¿no? Porque detrás, evidentemente, de la palabra está el último resquicio discriminatorio, ¿no? Esta palabra nos pertenece a algunos y no a todos, ¿no? Entonces, yo digo que en realidad el problema, aunque parece que explota de manera especial cuando hablamos de los matrimonios, el problema es previo. El problema tiene que ver con la diversidad sexual, con lo que Fray Julián decía ahorita, de esta nuestra incapacidad de mirar con otros ojos la diversidad, con ojos agradecidos y de bendición, y encerrarnos en cambio en una sola manera de ver la vida, que nos convierte, digamos así, en gente que vemos el mundo a través de un orificio muy pequeño, y eso hace que nuestras valoraciones sobre las personas se manejen a partir de ese prejuicio y causen discriminación y causen dolor, porque la discriminación, la homofobia, no mata solo simbólicamente en nuestro país, mata de a de veras. Uno de mis mejores amigos de Querétaro, Octavio Acuña, lo mataron, solo por ser gay, solo por ser activista de los derechos sexuales. Entonces, hablamos de cosas verdaderamente serias. Entonces, a mí me gusta acordarme de que cuando yo era bastante chico, que hace mucho tiempo, y no había esta gran cantidad de supermercados, en Mérida, los primeros supers que hubo se llamaban Comesa, y yo me acuerdo que entraba a Comesa y lo primero que veía eran estas pirámides de latas de sopa o de leche o de lo que fuera, como que era una moda, creo, de mi infancia, pero hacían, digamos, unas pirámides de latas, era como de propaganda, para que uno entrara y viera lo que tenía para comprar. Y yo siempre he pensado que en las ideas, particularmente en los prejuicios, lo que hay que hacer es encontrar las latas de abajo, porque tarda mucho conseguir una escalera para subirte y comenzar a quitar la primera hasta la última. Hay que encontrar cuáles son las latas que sostienen la pirámide, para que al quitarlas, las demás terminen por caerse solas. Y a mí me parece que hay dos latas muy importantes que están en el mero, digamos, piso del prejuicio antidiversidad sexual en las iglesias cristianas en general, en la iglesia católica en particular, y que me gustaría señalar para que comencemos a moverlas entre todos. Y uno es que la iglesia está furibundamente, las iglesias, porque como digo Fray Julián, en esto como que se juntan todas, las iglesias están muy furibundamente en contra del matrimonio entre personas homosexuales, porque eso comienza a resquebrajarles, digamos, un mito que sustenta la visión de las iglesias sobre la sexualidad. Y el prejuicio es el siguiente: en realidad, aunque no lo diga, la iglesia no cree que haya gays y lesbianas, cree que hay heterosexuales echados a perder, que es muy distinto. Esa es una lata de abajo, digo yo. Es decir, como lo decimos en el matrimonio, si simplemente a la definición quitas hombre y mujer y pones persona, todo ya cambió. Si en la visión de la homosexualidad uno mueve esta lata y entiende la diversidad no como el producto de la desviación, de la enfermedad, de la posesión diabólica, sino como orientaciones
sexuales que han existido desde siempre, producto de una diversidad, como tiene la diversidad del mundo natural, como decía el teólogo James Allison, como la lluvia y las mareas, como las personas zurdas, que algún tiempo fueron también considerados endemoniados, ¿verdad? Y obligados les amarraban la mano izquierda para que aprendieran con la derecha, y hasta hoy todavía, después de tanto tiempo, uno llega a las escuelas y solo hay mesabancos para derechos, y el zurdo tiene que adaptarse, ¿verdad? Hay algunas escuelas que ya comienzan, digamos, pero ¿cuánto tiempo nos ha llevado para distinguir que eso no era producto ni de una enfermedad, ni del demonio, ni rompía ninguna cosa más, sino que podíamos sentarnos derechos y zurdos en el mismo salón y no pasaba nada? Lo que ha ocurrido con eso, que ha ocurrido también con cosas más importantes, como con los negros y los blancos, es decir, la cosa racial, como con los hombres y las mujeres, la cuestión de género, está ocurriendo ahora con la cosa de la sexualidad, y nos da mucho trabajo reconocerlo, aceptarlo como don de la naturaleza y de Dios, ¿verdad? Entonces, ese me parece que es una de las principales plantas que hay que mover. La Iglesia tiene que dar el paso para comprender la diversidad sexual como una bendición. Y mientras no hagamos eso, seguiremos mirando el mundo debajo de esa óptica pequeñita. Lo que el matrimonio igualitario le está gritando a la Iglesia es que una buena parte del mundo está dando ya esa mutación de conciencia antropológica. Y parece que las instituciones que más se empeñan en evitar eso, entre ellas está la Iglesia Católica. Entonces, eso sí es penoso, porque nosotros somos hijos de un hereje. Es decir, somos seguidores de una persona que fue calificada como destructora de la religión de sus propios padres, que fue criticado en público, Jesús, por haber abandonado, digamos así, el modelo de joven de su época, que no se sometió a quedarse pegado a su familia, que dejó su familia antes de tiempo, que no tenía oficio ni beneficio, entre comillas. El Evangelio de San Marcos, en el capítulo 6, dice que sus familiares llegaron a tratar de llamarlo a la cordura porque pensaban que estaba loco. Nosotros somos hijos de un disidente. Entonces, el verdadero problema es que tenemos que aprender a mirar la diversidad desde otro punto de vista. Esa es una de las primeras cosas que quiero decir. Y la otra tiene que ver con este otro asunto un poco más técnico y tequioso, que es el asunto de la ley natural famosa, que se argumenta a cada rato, ¿no? Es decir, este asunto de que nos neguemos terminantemente al matrimonio entre personas del mismo sexo no depende de nosotros, porque no es ni siquiera cosa de la religión, es cosa de la naturaleza, dice. La naturaleza está hecha para que el varón y la mujer se casen y procreen. Nosotros solo hicimos, digamos, lo legalizamos religiosamente, pero es digamos así, un sello de la propia naturaleza. Hace algunos años ya, pues bastante, como en el 2008, hubo en la ciudad de Oslo, en la ciudad de Noruega, una exposición. La exposición se llamaba Natural, entre signos de interrogación, y era la exposición fotográfica de una serie de estudios antropológicos sobre la relación entre el mismo sexo en el reino animal. Y entonces se había expuesto allá más de 77, 78 especies animales, no, o sea, de esas visibles, ¿no? A ver, encuentra así pingüinos, gaviotas, ese tipo, aparte de los organismos monocelulares y todo, ¿verdad? Que tienen absolutamente otra lógica, que según los obispos sería, creo que no muy natural, ¿verdad? Nosotros tenemos células antinaturales, ¿verdad? Por así decirlo, porque nuestra referencia a la ley natural es en realidad una pantalla para sostener el prejuicio. Y yo digo lo siguiente: yo no niego que haya una ley natural. Lo que creo es que la vamos comprendiendo, la vamos entendiendo. Y la naturaleza, muchas veces en el discurso propio de la Iglesia, casi se confunde con Dios. Entonces, al final,
nuestro discurso se vuelve tan contradictorio que tenemos que salvar a la naturaleza, porque entonces ya no sabemos qué hacer con, digamos, estos asuntos inexplicables de la naturaleza que nos causan tanto daño, ¿verdad? Entonces, si realmente fuéramos además absolutamente apegados a que es un mandato de la naturaleza la reproducción heterosexual, entonces verán, todos los celibatos se quedarían despedazados por sí mismos, ¿verdad? Entonces, mantenemos ciertos principios, como decía Santa Teresa a propósito de la lectura de la Biblia, eso en el tiempo en el que ella fue perseguida, decía: yo quisiera que los obispos que me están juzgando leyeran en la Biblia no solo las partes que ellos quieren, como diciendo, en la Biblia tú puedes leer la parte que tú quieras, ¿no? Entonces, a mí me parece que es muy buen tiempo, este tiempo del matrimonio, porque viene a poner otra vez sobre el tapete los prejuicios fundamentales que sustentan la visión de la sexualidad que seguimos manteniendo en nuestras iglesias. Entonces, ahora yo lo decía en un artículo que escribí recientemente a propósito de esto del matrimonio, decía, no, el problema, bueno, esto ya es más de esto de la Suprema Corte y todo, de qué es lo que dice, qué es lo que no dice, ¿verdad? Porque queremos hacer decir todo. Digo, no solamente ni obliga, ni presiona a ninguna iglesia a que haga ninguna cosa que no quiera hacer. La iglesia sigue manteniendo su autonomía con respecto a la decisión de la Corte, etc. La Corte responde a la obligación de garantizar a todos los tipos de familia una protección de ley para que puedan crecer y desarrollarse, lleguen al nivel más pleno de humanización que puedan, y tiene que hacerlo con todas las familias. Eso es clarísimo, ¿no? El problema va a ser cuando en la iglesia tengamos que enfrentar problemas con los que no contábamos. Algunos los van a enfrentar, mientras más cerrados sean, a lo mejor los van a enfrentar mucho más tarde, porque no quieren ver las cosas y no se abren, ¿verdad? Pero pues a otros nos cae toda la chamba. Yo, por ejemplo, acabo de hacer el primer bautismo del hijo de una pareja de mujeres que se casó en Yucatán. Como saben ustedes, en Yucatán las leyes están, como casi en todos los estados de México, son bastante restrictivas. No se ha logrado que los diputados, a pesar de mucho tiempo de trabajo de organizaciones civiles, cambien la legislación. Entonces todos los matrimonios que ha habido en Yucatán, que son ya como 27, han sido pues a golpe de amparo. Para eso ha servido mucho la declaración de la Corte, ¿no? Porque si no, cada amparo teníamos que ver qué iba a decidir el juez, si era de derecha o de izquierda, si estaba... ahora la Corte ha dicho es discriminatorio y todos tienen que aplicar. Muy bien. Pues una pareja de mujeres tuvo un hijo y entonces, pues ¿quién más lo va a bautizar que yo? Entonces van a verme, ¿verdad? A ver, nos da mucha pena, pero pues fíjense que les queremos bautizar a nuestro hijo. Las dos son católicas, los bautizan. Yo conozco además mucho a la familia de una de ellas, a la mamá y a la abuela. Y les digo, bueno, pues está bien. Digo, creo que no hay ningún problema, o sea, hasta canónicamente, ¿verdad? Es decir, si hay padres o madres que pidan el bautismo de sus hijos, pues la iglesia tiene que concederlo, ¿verdad? Claro, el problema está en que, como se casaron por amparo, y las leyes no están cambiadas, cuando llega al registro civil, pues el niño no existe, porque no se lo inscribe. El niño no tiene acta de nacimiento, o sea, no tenía acta de nacimiento cuando me van a ver. No tenía acta de nacimiento porque el registro civil dice que no puede inscribir a un niño con dos mamás. Entonces ellas dicen, pues, ¿sabes qué? Tienes que ver cómo lo inscribes, porque este niño tiene dos mamás. Entonces, el registro no sabe qué hacer, entonces ellas tienen que volver a ampararse. Y en lo que espera del amparo, que se retrasa un montón la resolución, pues el niño tiene que tener vacunas, no se las pueden dar en el centro de salud porque no existe. Entonces tienen que pagar las vacunas del niño, todos los problemas de salud tienen que enfrentarlo con su propio dinero, porque no hay ningún servicio público que se los... Están en eso, y claro, llegan a la iglesia, y pues sería como que ya también les dijera, sabes que ese niño no existe, ¿verdad? Que lo están viendo, además está re bonito, Carlos se llama. Entonces les digo, ¿sabes qué? Pues vamos a ver la cosa del bautismo. Pero claro, dada mi situación en la diócesis, que yo tengo una iglesia de fin de semana, no es una parroquia. Y en las iglesias que no es parroquia, pues no hay libros. Entonces tengo que buscar una parroquia donde el niño pueda anotarse.
Entonces comienza mi peregrinaje, no el de las mamás sino el mío. Tal vez algún párroco, bueno, al fin logro convencer a un párroco que permita que yo haga el bautismo. Bueno, eso es lo que voy a hacer, pero digo que permita que se anote en su parroquia, porque pues eso también es una cosa legal. Entonces le digo, tú no tienes ningún problema, anótalo ahorita donde quieras, en un cuaderno. Cuando llegue el acta de nacimiento, tú tienes la obligación de anotar al niño con los datos del acta de nacimiento. Si nosotros logramos que el acta de nacimiento tenga el nombre de las dos mamás, tú vas a tener que ver qué hacer, pero vas a tener que anotarlo así. Porque esa es la disposición que tenemos en la iglesia. Además, al niño se le va a anotar, pero el nombre más raro del mundo, pues ni manera, si lo pusieron allá, así tiene que llamarse, ¿verdad? Entonces, esos son los problemas que vamos a enfrentar. Cuando dos personas casadas vengan a solicitarnos algún servicio y le vamos a decir. Pero ese no es el problema de la corte, ese va a ser el problema nuestro. Entonces, en las iglesias tenemos que dar las batallas. Yo lo primero que digo es, ya para terminar, ¿verdad? Porque dice mi mamá, una vez que te aprietan el on, no sabes dónde encontrar el off para que caiga. Una de las cosas que quiero decir es esto, lo primero que hay que decir, porque hay gente, digamos así, muy recalcitrante, ¿verdad? Que digo, lo primero que tenemos que aceptar es que estamos viviendo un muy grande, amplio debate dentro de nuestras iglesias. Esta imagen monolítica de que lo que dijo el cardenal de México vale para todas las iglesias, y es como si la voz de la iglesia, eso hay que comenzar poco a poco a decir que no es cierto. El señor Norberto Rivera manda en su arquidiócesis y en lo que le alcanza a mandar, no tiene nada que ver con Yucatán y con Campeche, ¿no? Entonces, eso es lo primero, él no habla en nombre de la iglesia. Y después hay que reconocer que en la iglesia estamos metidos en un debate. Hay posiciones muy diversas. Algunas, digamos, muy radicales de un lado y de otro. Tenemos que sentarnos a conversar y tenemos que llegar a acuerdos. El Papa está intentando ya algunas cositas con esto del sínodo, no sé cómo nos vaya a salir, si nos sale el tiro por la culata, ¿verdad? Pero ya ven ustedes que en octubre del 2014 hubo una sesión, en el 2015 hay otra sobre asuntos de familia, y esperamos que allá cuando menos se discutan las cosas. Si del sínodo no surgen conclusiones totales, que no las hay, como dice Fray Julián, todo es provisional. Pero si no terminamos con algunas cosas bien concretas, con que quede claro para el mundo que en la iglesia no todos pensamos lo mismo con respecto a la sexualidad, eso ya es muy poco. Bueno, y ya,